Ya realizamos una comprobación a nuestra batería. Bueno, una de varias, ¿no? De las más importantes. Ahorita vamos a hacer la otra prueba que se le conoce como prueba de voltaje. Prueba de voltaje. Voltaje de carga y corriente regulada. Normalmente nosotros hacemos una comprobación de voltaje. Y cuando vemos voltaje, 14.5, 13.5 y hasta ahí, y podemos determinar que sí está bien nuestra batería o nuestro sistema de carga. Pero con este apunte no nada más comprobamos voltaje, sino que también estamos llevando a cabo una comprobación de corriente, voltaje y corriente. Vamos a ver primero en la parte teórica, puesto que la vamos a hacer en esta Suzuki. Dice, asegúrese que la batería se encuentre perfectamente cargada y después de calentar el motor a temperatura de funcionamiento. Ahorita ya nuestro motor está a temperatura de funcionamiento, ya lo tenemos cargada, ¿sí? Vamos a ver qué temperatura tenemos. A ver si se alcanza a observar. Ah, caray, según para nosotros ya estaba a temperatura normal. Ahí va subiendo. Bueno, tiene alrededor de 45 grados de temperatura. Pues no está ni muy frío ni muy calientote. Dice, conecte el multímetro de corriente continua entre los bornes de batería. Desde luego que si nosotros vamos a comprobar con batería, si nosotros vamos a comprobar con multímetro, recordemos que la conexión va a ser en paralelo, no vamos a confundirnos en algún momento y vayamos a hacer la comprobación con multímetro en serie. Ahí tenemos Ahí tenemos nuestro multímetro y nos dice conecte de esa manera y estamos conectando precisamente de esa manera, ¿ok? Ya conectamos nuestro multímetro. ¿En qué escala? En la escala de 20 volts. Conecte el multímetro de corriente continua entre los bornes de la batería y el amperímetro. Ya tenemos aquí. Ah, caray, no. La siguiente. Conecte el multímetro de corriente continua entre los bornes de la batería. ¿Ok? Aquí está. Y un amperímetro en serie sobre las terminales de conexión del fusible principal. ¿Ok? Una conexión en serie. Aquí tenemos el fusible. Aquí lo vamos a retirar ese fusible. Y vamos a poner el amperímetro. Ahí está el amperímetro. Y lo vamos a conectar en serie. Las conexiones de amperímetro son en serie. Las conexiones de voltímetro son en paralelo. Ahí tenemos dos. Y esa es una de las comprobaciones que pues ya de aquí para el real ustedes deben de hacer en estas y en todas las unidades. Para ello va a ser necesario que cuenten con su amperímetro, como lo habíamos mencionado previamente. Entonces ya se va a llevar a cabo, ya tienen las dos conexiones. Obviamente va a haber algunas unidades que tienen otro tipo de fusible. Ustedes se las van a tener que ingeniar ahí. Me refiero a algunos que vienen con el fusible integrado.
con el fusible integrado o el fusible en el mismo solenoide. En fin. Dice, poner en marcha el motor, encender el faro, poner en marcha el motor, encender el faro, y estabilizar el régimen de RPM en mínima. Segundo paso, medir y anotar el valor de voltaje de carga. ¿Sobre cuánto estaremos hablando? Sí, 12.5, 14.5. ¿Ok? No debe ser inferior 13 volts. Medir y anotar el valor de voltaje, medir y anotar el valor de corriente regulada que estará en torno a 0 amperes. Y ya después nos dice aumentar las revoluciones del motor de forma progresiva. Vamos a ir aumentando poco a poquito y vamos viendo cada uno de los datos. En forma progresiva por medio del accionamiento del tornillo de ajuste de ralenti. Nosotros lo vamos a hacer con el acelerador. Hasta alcanzar un valor especificado, donde estabilizaremos el régimen del motor. Normalmente dicho régimen oscila entre las 5.000 y 6.000 revoluciones en función del tipo y características del motor. En este caso le vamos a dar 5.000 revoluciones. Y nos dice después medir y anotar el valor de voltaje de carga que no debe exceder de 15.5 volts. Desde luego que ya esas revoluciones 14.5, 14.6, 14.7 se pueden presentar. Y después nos dice medir y anotar el valor de corriente regulada. De corriente regulada que no debe ser mayor o superior a 1.5 amperes. 1.5 amperes. Entonces, vamos a anotar aquí. Marcha mínima, 13 volts. Voltaje, amperaje regulado, 0 amperes. Aceleración a 5.000 revoluciones. Voltaje no más de 15.5 volts. Amperaje
sobre 1 punto o no más de 1.5 amperes. Recordemos que el amperaje es el al que le debemos de tener cuidado. El amperaje es el que nos daña nuestros componentes. Y aquí decimos no tiene nada, pero está fluyendo corriente, está fluyendo a través de ese circuito, que no nos lo estamos marcando porque es bajo el amperaje, pero siempre va a haber. Y noten ustedes que conforme aceleremos, se va a incrementar. Por esa razón, los cortos provocan un consumo mayor de amperaje. ¿Por qué? Porque va a calentar el circuito, porque es directo. Así es que el consumidor, el componente consumidor nada más va a consumir lo que necesite. Es por esa razón que están diseñados para poder consumir medio amperes, 0.3 amperes, 0.2 amperes, 1 amper, 2 amperes, 3 amperes, dependiendo de cuál es el componente que nosotros estemos viendo. Por lo tanto, si yo digo, este foco, ¿qué le pasaría si nosotros le metemos 120 volts? Pues va a prender, ¿no? Va a prender. Pero el amperaje ahí, el foco va a utilizar el amperaje que necesite. Si desde luego que se le proporciona un amperaje todavía mayor, pues lo vamos a dañar. Pero un dispositivo eléctrico o electrónico nada más va a consumir el amperaje que requiera, que necesite. ¿Ok? Entonces, vamos a llevar a cabo, dice después, 1.5 amperes. O sea, ya nos pasamos de 1, Aquí ya nos pasaríamos de 1. Posteriormente dice, si los valores medidos son inferiores a los valores especificados, la batería no recibirá carga y acabará agotándose, por ser más elevada su descarga que su carga, lo que indica un defecto en alguno de los componentes del sistema. Habría que ver cuál componente. Si los valores medidos son superiores a los valores especificados, la batería recibirá una sobrecarga que provocará su calentamiento e incluso se puede romper, lo que originaría una salpicaduras de electrolito que corroerá todas las zonas adyacentes a la batería. Así es que tenemos varias fallas, deben de entrar dentro de ese valor. A ver, vamos a llevar a cabo la comprobación.